anys enguany de la falla Veteró, de barri de Veteró. Estos són els que tenen que ir portar el nom de Veteró. Anem a veure un vídeo, però vols que punxes salva primer així, Julián, com vols que ho fem? Punxa l'artista infantil, que de bons anys de Veteró, això és molt important a l'hora de com este alegre. Y ahora sí, esperemos, sí, este verdad, porque sube Julián. Ahora está infantil, claro. Sí, nada. Diguem, més representatives de València o que més impacte tingueren en representant dels remats en cada lloc de la falla. Són falles que tingueren molt de renom, igual que les falles, els seus artistes volen fer un homenatge en este monument. I que li desitgem el millor del món. Benvinguts tots els artistes d'aquestes seccions ja més altes. Il·lusió no li falta, ja vos ho dic jo, hem estat en el taller i és el més important, així que... Aplaudir, que no ves que estic esquene, vol que t'ho vull de cara, ara tenen els companys de tota la premsa, que després que queixin en tots els puestos, i que us interessen aquestes fotos, barbaritats. Mireu esta espectacular maqueta que Julián tant nos ha parlat d'ella, David també, i ahí està el projecte del barri de Veteró 2016 en la secció primera B de David Sánchez Llopó. Marcos, quítalos de ahí delante, quítalos de delante. Marcos, agachado. Una pena no poder haber visto el vídeo porque salen varias fotos que explican más o menos de qué va. Como podéis ver, el boceto está diseñado por Paco López. Y luego la maqueta, pues está por aquí, que no lo veo. Y luego la maqueta la ha modelado Pepe Puche. O sea, ya empezamos con un buen equipo. Y ahora os voy a presentar otra parte de todo mi equipo, que sin ellos la verdad es que sería imposible realizar esta falla y todas las demás que hacemos este año. Que puede chocar porque es bastante extraño, pero tiene su explicación. En el proyecto lo que se ve en el centro es Cristóbal Colón, en el momento en el que descubre América, va sobre Santa María, que es justo lo que tiene representado en la maqueta, y está señalando hacia lo que es el nuevo continente, un descubrimiento que cambió pues la historia, y justamente ese trozo de tierra que aquí en la maqueta todavía no se puede contemplar, pero en el boceto se ve, es Guanajani, que es lo que da el lema a la falla y es un poco el principio de todo. Allí fue el comienzo de... Pues falles este 2016, Salva i David, artistes de barri de Veteró, que desitgem moltíssima sort. I Guillem també a Mireia Villegas, tallar més